Bienvenidos al módulo número 1, denominado Fundamentos de Higiene Industrial y Ventilación Industrial Básica. En este módulo veremos los temas relacionados a los fundamentos de higiene industrial, principalmente los conceptos relacionados a términos básicos y definiciones aplicables a la higiene industrial. Por otra parte, veremos de manera general lo que es la ventilación industrial básica, ahondando en temas de renovación de aire, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo 594, la ventilación general y localizada, y finalmente veremos el protocolo de hipobaria. Bien, para comenzar entonces, definiremos la higiene industrial como la ciencia y el arte dedicados al reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores ambientales que se originan en o por los lugares de trabajo, los cuales pueden ser causa de enfermedades, perjuicios para la salud o el bienestar. También pueden generar incomodidades o ineficiencia entre los trabajadores o entre los ciudadanos de la comunidad. En resumen, la higiene industrial es la ciencia que estudia, evalúa y controla los factores ambientales que hay en el lugar de trabajo. Estos factores ambientales, que son materia de estudio, evaluación y control de la higiene industrial, están relacionados a los factores físicos, químicos y biológicos. Comenzaremos entonces definiendo los riesgos físicos, los que representan un intercambio brusco de energía entre el individuo y el medio ambiente de trabajo. La velocidad de cambio es mayor que la que el organismo es capaz de soportar y pueden generar en algunos casos enfermedades profesionales. Por tanto, podemos decir que corresponden a fenómenos físicos aquellos resultantes de procesos industriales y del funcionamiento de máquinas, equipos y herramientas con capacidad de generar variaciones en las condiciones naturales de temperatura, humedad, ruido, vibraciones, presiones, radiaciones e iluminación. Otra definición importante es la relacionada a los factores químicos. Estos son aquellas sustancias que están presentes en algunos ambientes de trabajo y que pueden ingresar al organismo causando reacciones negativas en él si se sobrepasan los límites permisibles establecidos. De acuerdo a sus características se pueden dividir en dos grupos, los aerosoles y gases. Como aerosoles tenemos los polvos, los humos, los rocíos y las nieblas. Y como gases tenemos los gases irritantes, asfixiantes o anestésicos. Por tanto, todo riesgo generado por la exposición a sustancias químicas que pueden ocasionar efectos agudos o crónicos en el trabajador y de generar en el mismo enfermedades profesionales. Por otra parte, como riesgo biológico tenemos que existe un numeroso grupo de trabajadores, especialmente del área de salud y también trabajadores agrícolas, que realizan labores al aire libre. Estos pueden estar expuestos a este tipo de riesgos cuyas características están relacionadas a que pueden producir diferentes tipos de enfermedades y no tienen un límite permisible. Este riesgo se presenta cuando un organismo vivo puede ocasionar daños en el trabajador o en la comunidad y la principal causa de riesgo consiste en la exposición a residuos sanitarios que pueden contener microorganismos, virus o toxinas dañinas. Los agentes biológicos los podemos clasificar en virus, bacterias, hongos, parásitos e insectos. La gestión de la higiene industrial la podemos dividir en la higiene teórica, que es la fuente de información sobre características y efectos de los contaminantes, así como también de los valores límites permisibles y los métodos de medición. Ejemplo de ello es lo que está regulado en el Decreto Supremo 594. También tenemos la higiene analítica, que
aplica los protocolos para identificar y cuantificar las concentraciones de los contaminantes presentes en las muestras. Estos análisis deben ser realizados en laboratorios debidamente autorizados por la autoridad competente en la materia. También tenemos la higiene de campo, y esta la podemos definir como aquella que identifica, toma muestras y mide los contaminantes en los ambientes de trabajo. Y finalmente tenemos la higiene operativa, que es la encargada de seleccionar los métodos de control para minimizar o eliminar las concentraciones de contaminantes y de realizar los seguimientos periódicos encaminados a comprobar la eficiencia de los sistemas de control. En cuanto a la ventilación industrial básica, el objeto de la ventilación industrial es el mantenimiento de la calidad y del movimiento del aire en los lugares de trabajo en condiciones convenientes para la protección de la salud de los trabajadores. Es importante indicar que la ventilación utilizada en oficinas y locales de uso público se ocupa de mantener las condiciones de bienestar y la eliminación de olores y bacterias, mientras que la ventilación aplicada a la industria tiene que ver con mantener en un nivel inferior a los límites establecidos las sustancias que puedan contaminar el aire en los ambientes laborales originados en las diferentes plantas industriales. Además, se emplea para mantener los valores admisibles de carga térmica en tales industrias. Continuando con la ventilación industrial, dice que todo lugar de trabajo debe permanecer por medios naturales o artificiales con una ventilación que contribuya a proporcionar condiciones ambientales confortables y que no causen molestia o perjudiquen la salud del trabajador. El artículo 32 del Decreto Supremo 594 del Ministerio de Salud, que aprobó el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de trabajo, establece que en todo lugar donde permanezcan trabajadores se debe mantener el aire ventilado, un medio de ventilación ya sea naturales o artificiales, que contribuya a proporcionar condiciones ambientales confortables y que no causen molestia o perjudiquen la salud del trabajador. De esta forma, si el lugar de trabajo no tiene la ventilación necesaria, permitiendo la concentración ambiental de contaminantes, como por ejemplo los humos, gases, vapores u otras emanaciones nocivas para el trabajador, el empleador se encuentra en la obligación de tomar todas las medidas necesarias para solucionar el problema, y de no hacerse, se puede denunciar el hecho a la inspección del trabajo respectiva o al servicio de salud pertinente. Los sistemas de ventilación empleados deberán proveer aberturas convenientemente distribuidas que permitan la entrada de aire fresco en reemplazo del extraído. La circulación del aire estará condicionada de tal modo que en las áreas ocupadas por los trabajadores la velocidad no exceda de 1 metro por segundo. Para lograr una ventilación general y localizada que esté bajo control, es fundamental utilizar ventiladores. Estos se usan en la mayoría de los edificios industriales e incluso comerciales, sobre todo en aquellos lugares donde hay una gran cantidad de personas o en aquellos lugares donde se debe eliminar el calor o el vapor. La ventilación natural es raramente del todo satisfactoria, a menos que las condiciones exteriores sean ideales, lo cual difícilmente sucede. Una alimentación natural de aire fresco depende del viento y de la diferencia entre las temperaturas exteriores y la temperatura interior, teniendo como consecuencia que sea menos eficaz en tiempos muy calurosos y sin viento, cuando precisamente se necesita más de mantener el lugar ventilado y fresco.
Por lo anterior es que requerimos de la ventilación forzada para poder neutralizar y eliminar la presencia del calor, del polvo, humo, gases, condensaciones, olores y entre otros, que estén presentes en los lugares de trabajo y que además pueden resultar nocivos para la salud de los trabajadores, por lo que podemos dividir la ventilación forzada en dos áreas, la ventilación general y la ventilación localizada. La ventilación general tiene como objeto el mantenimiento de la pureza y una de las condiciones en el aire de un local determinado, es decir, mantener la temperatura, la velocidad del aire y un nivel de contaminante dentro de los límites admisibles para preservar la salud de los trabajadores. La ventilación general la podemos emplear por tres procesos diferentes. Uno es la extracción del aire, en donde el aire del interior es renovado mediante su extracción del espacio ocupado, causando la entrada de aire fresco desde el exterior. Otro sistema es la inyección de aire, en donde el aire fresco es inyectado dentro de un lugar ocupado por medio de ventiladores y con un sistema de simple alimentación, el aire del interior se escapa a través de cualquier abertura disponible. Y también tenemos una combinación de extracción e inyección, en donde el aire fresco lo podemos introducir en el lugar preciso y su distribución vendrá determinada entonces por un flujo entre las aberturas de alimentación y las de expulsión. Cada método tiene su mérito particular. El sistema más indicado para un determinado edificio vendrá generalmente determinado por sus dimensiones, la forma del espacio y también por la cantidad de polvo, olores y temperaturas que se deba controlar. Un sistema de canalización está diseñado para que los humos y polvos fluyan suavemente hacia dentro y sacarlos luego al exterior. Pero para que esto suceda se precisan de grandes velocidades de aire en los conductos. Dicho sistema consiste en campanas de captación, una tubería de transporte, un depurador o un ventilador y finalmente de una chimenea con puertos de muestreo y plataforma. Este último de manera opcional. La campana es el punto de entrada del sistema de extracción y es el punto de partida para este tipo de sistema y además el más importante independientemente de cuál sea su configuración física. Algo muy importante que muchas veces no se toma en cuenta es que en la campana debe generar una velocidad de captura suficiente para controlar el movimiento del aire cargado del contaminante y al mismo tiempo vencer el efecto de las corrientes de aire producidas en el local por otras causas, como movimiento de personas, vehículos, ventanas, puertas, entre otros. Por tanto, la canalización o el uso de campanas vendría siendo la ventilación forzada o localizada. Respecto al protocolo de hipovaria, tenemos que la hipovaria intermitente crónica es una condición laboral a la que están expuestos los trabajadores que se desempeñan en gran altura geográfica, esto es, entre los 3.000 y los 5.500 metros sobre el nivel del mar. En estos lugares las personas sufren de cambios fisiológicos, anatómicos y bioquímicos reversibles provocados por la disminución de la presión barométrica en espacios muy por sobre el nivel del mar. Como grupo de riesgo podemos identificar a los trabajadores que se desempeñan en entornos a gran altura geográfica de forma discontinua, pero con una permanencia bajo esta condición mayor a 6 meses. Esto significa que pasan un 30% de ese tiempo en sistemas de turnos rotativos con descanso a baja altitud.
En noviembre de 2012, el Ministerio de Salud modificó el Decreto Supremo 594 de 1999 que aprueba el reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo en lo relativo a la hipobaria intermitente crónica por gran altitud a través del decreto 28. El objetivo de la norma es velar por el cuidado de la salud de todos los trabajadores, independiente de su actividad laboral o rubro productivo, que trabajen a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Asimismo, en noviembre del 2013 se complementó esta norma con la publicación de la guía técnica que norma las acciones que deberá ser aplicada a todos los trabajadores expuestos, independientemente de la actividad laboral o rubro productivo en el que se desempeñe. Tenemos que la altura geográfica la podemos definir o la podemos dividir en gran altitud, que es la altura geográfica igual o superior a los 3.000 metros sobre el nivel del mar e inferior a los 5.500 metros sobre el nivel del mar, en donde la mayoría de los individuos tiene cambios físicos, anatómicos y bioquímicos reversibles. También tenemos la extrema altitud, que es la altura geográfica igual o superior a 5.500 metros sobre el nivel del mar, en donde el ser humano no es capaz de aclimatarse, pero puede permanecer periodos cortos de tiempo con riesgo elevado para su salud. Y finalmente tenemos la hipobaria, que es la disminución de la presión barométrica respecto del nivel del mar. Para cuidar la salud de sus trabajadores, las empresas entonces deberán prevenir los riesgos adoptando algunas medidas como incorporar este riesgo en su sistema de gestión de seguridad y salud laboral, informar a los trabajadores sobre los riesgos específicos de trabajar en altitud e hipobaria y sus medidas de control. Contar con un programa preventivo para trabajadores expuestos ocupacionalmente a hipobaria intermitente crónica por escrito. Este debe estar actualizado en forma anual. Es fundamental que quede claro que su objetivo es preservar la salud de los trabajadores. También es importante impartir anualmente a los trabajadores instrucción teórico-práctica sobre el riesgo y consecuencias para la salud de la exposición ocupacional a hipobaria. Fundamental también disponer en los campamentos que se ubiquen sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar un sistema de mitigación dirigido a atenuar los efectos en la salud de la mala aclimatización, ya sean crónicos o agudos, pudiendo ser entonces oxigenados con una oxigenación ambiental o individual, presurización, concentrador de oxígeno u otro según los avances tecnológicos que estén presentes en el lugar de trabajo. También es importante que toda faena o lugar de trabajo sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar, que emplee más de 50 trabajadores en total, debe contar con un policlínico con disponibilidad de atención diurna y nocturna. La condición de salud para laborar en faenas con exposición a gran altura geográfica se determinará mediante exámenes y encuestas de salud. Para la prevención, vigilancia y diagnóstico precoz de los efectos en la salud provocados por la exposición hipobaria, los trabajadores expuestos deberán ser incorporados a programas de vigilancia ocupacional con la respectiva mutualidad o organismo administrador de la ley. Deben realizarse anualmente el chequeo preventivo de salud común y seguimiento de sus patologías crónicas y presentarlos al momento de efectuarse el examen de salud ocupacional. Las mutualidades deberán notificar a la autoridad sanitaria regional y al Departamento de Salud Ocupacional de la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción del Ministerio de Salud sobre los casos de enfermedad y accidentes que estén relacionados al trabajo en gran altitud.
Y finalmente, para los trabajos sobre los 5.500 metros sobre el nivel del mar, se deberá contar con una autorización expresa y fundada de las unidades de salud ocupacional de la Seremi de Salud que correspondan. Bien, hemos llegado así entonces al final de este módulo, en donde vimos algunos conceptos y términos importantes, ¿cierto?, dentro de la higiene industrial, y también conocimos a grandes rasgos lo que es la ventilación industrial, con la renovación de aire que establece el Decreto Supremo 594, y terminamos el módulo entonces revisando también de manera general lo que es el protocolo de hipobaria. Sin más, me despido y nos vemos en el próximo módulo.